Empezamos el capítulo 10 de Primera de Corintios y vimos los primeros 5 versículos. Y Pablo allí nos dice que aprendamos del ejemplo de Israel, ¿verdad? Aprendamos de ese ejemplo, no sea, ¿verdad? No sea que nos pase lo mismo que a Israel. No sea que cometamos los mismos errores de Israel. Y Pablo está haciendo una comparación del Éxodo. El Éxodo es un libro muy, no solo Éxodo, desde Éxodo hasta Deuteronomio, narra el éxodo del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta que llega a las puertas de la entrada de la tierra prometida. Y todo esto, como dice el mismo Pablo, todo esto es sombra. Todas estas cosas físicas que suceden, las batallas, lo que pasó el pueblo durante todo este andar por el desierto, es una representación, fue escrito para nuestra enseñanza y es algo que nos habla de verdades espirituales. Esto que pasó en el mundo físico, esto que pasó en un desierto literal, este caminar de los hebreos desde Egipto hasta las puertas de la tierra prometida, y después cuando Josué los mete a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, es una representación, hermano. Es un cuadro, simboliza, hermanos, el caminar espiritual de un cristiano. Desde su salida de Egipto, que es representación del mundo, hasta su entrada en la tierra prometida, que es la vida abundante que Cristo nos prometió. Yo os he traído vida y los he traído en abundancia. Y Cristo nos trajo vida en abundancia, y esta es la vida abundante de la que nos habla cuando entramos en esa vida llena de bendiciones, llena de todo lo bueno que Dios nos tiene, que está representado por la tierra prometida. Pero tenemos que caminar por este camino. Tenemos que andar por este camino, y lo que nos dice Pablo es cuidado al caminar por este camino, porque si no entendemos lo que le pasó a Israel, muchos quedaremos postrados en el desierto. Y es triste que muchos cristianos viven en el desierto, con vidas tristes, con vidas sin poder, con vidas acabadas, con vidas sin entusiasmo, con depresión, tristeza, llenas de problemas. Y no quiere decir que quienes caminamos hacia la tierra prometida no tendremos problemas. Pero es muy distinto los problemas en la tierra prometida que los problemas en el desierto. Cuando Josué entra a la tierra prometida, tiene que enfrentar gigantes y tiene que enfrentar batallas, y esos son los problemas que tendremos aún cuando vivamos la vida de bendición. Pero no es lo mismo que los problemas que tenemos que enfrentar en el desierto. Y Pablo nos advierte: cuidado, no vayáis a quedar postrados en el desierto. El desierto es de paso, el desierto es de camino, el desierto no es nuestro destino. Nuestro destino es la tierra prometida. Nuestro destino es estar allá en la vida de bendición. Y ahora Pablo va a empezar a partir del versículo 6 a hablarnos de 4 peligros, Y todos estos estamos en el contexto, hermanos, de la idolatría o del materialismo. Dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Fíjese bien qué interesante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Versículo 11 dice también: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todo esto que Dios permitió en Israel, en el desierto, y que quedó escrito en ese libro del Éxodo, fue para nuestro ejemplo. Y si fue escrito para nuestro ejemplo, hermanos, tenemos que poner atención. Cuando yo era estudiante, cuando iba a clases, el maestro explicaba algo y pues sí medio le entendía, pero cuando decía: miren, por ejemplo, entonces sí ponía atención, porque dije: seguramente el ejemplo me va a aclarar el punto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como les decía, esto fue escrito para nuestra enseñanza. Dios permitió que todo esto se escribiera, que todo esto sucediera, pero que además quedara en su palabra y fuera para nuestra amonestación, fuera para nuestra enseñanza. Y si la Biblia dice que esto es para nuestra enseñanza, es porque tenemos que voltear a verlo y escarmentar, hermanos. Decía mi papá una frase que me daba risa cuando la oía de niño, pero hoy que tengo 51 años cada día veo cómo es real. Decía, el hombre sabio escarmienta en cabeza ajena. El necio escarmienta en cabeza propia. Y el tonto ni en la propia ni en la ajena. Así es que, hermanos, seamos sabios para escarmentar en cabeza ajena con lo que le pasó a Israel. Y mire, hermanos, si leemos el contexto del capítulo 9 y del capítulo 10, Pablo está amonestando contra la idolatría. Siempre el contexto es la idolatría, pero entendamos la idolatría como el materialismo. Lo hemos visto desde el capítulo 9. Esta actitud de exaltar mi yo, de esta actitud de poner mi yo, mis necesidades, mis gustos, mis ambiciones por encima de lo demás, por encima de mi amor a Dios, por encima de mi amor a mis hermanos. Esta actitud moderna de yo tengo derecho, es mi cuerpo, es mi vida, es lo que yo soy, que se refleja en el materialismo en el que vivimos. Y como les dije, hermanos, el materialismo no está en las personas que tienen. El materialismo está en cualquier condición social. Es esta condición de decir, yo soy lo más importante que hay sobre la tierra. Y por lo tanto yo me lo merezco, yo soy. A veces encuentro gente que tiene problemas económicos. Y generalmente los problemas económicos se generan en las deudas y en las tarjetas. Y conocí a alguien que estaba endeudadísimo y le pregunté, oye, ¿y por qué compraste tantas cosas? ¿No? Porque tenía las tarjetas sobregiradas y lo que le caía de sueldo, casi el 50 o 60% era para pagar las tarjetas. Y en las tarjetas había comprado, sinceramente, tontería y media, ¿no? Decía, es que siempre que veo algo, digo, pues me lo merezco. Trabajo tanto y me lo merezco. Y pues tengo un plástico en la mano, ¿no? Y digo, pues eres un peligro con un plástico en la mano. Es esta actitud de me lo merezco. Es esta actitud de codiciar. La codicia es idolatría. Pablo va a hablar de la idolatría, pero de la idolatría que se refleja en la codicia. A veces pensamos, yo ya no soy idólatra, soy cristiano, yo era católico, cuando me convertí a Cristo dejé de adorar las imágenes, dejé de adorar los santos, y hermano, qué bueno, lo felicito. Pero hay otra idolatría, hermanos, que se mete en nuestras vidas sin que nos demos cuenta, y es el culto a nuestro propio yo. Es el culto a nuestra propia personalidad. Es el culto a nuestra propia persona. Es el yo me lo merezco.
esto no me lo merezco, esto no es para mí. Y Pablo nos va a hablar a partir en este pasaje de 4 peligros mortales del materialismo. 4 peligros mortales de la codicia, que es idolatría. 4 peligros mortales. Primer peligro, la idolatría. Primer peligro, la idolatría. Allí en el versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Claramente, si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, claramente Pablo está hablando del Éxodo, está hablando del tiempo del Éxodo, de cuando Israel salió de Egipto para llegar a la tierra prometida. Y esto es una referencia a Éxodo 32, cuando Moisés sube al monte, cuando Moisés sube a la montaña y el pueblo allá abajo, ¿verdad? Empezaron a comer, a beber y se sentaron a jugar. Literalmente, ese se sentaron a jugar es una traducción, o puede ser otra traducción, y se sentaron e hicieron una orgía. Éxodo 32, versículo 6 dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Literalmente se levantó y tuvieron una orgía. Hay una relación tan estrecha, hermanos, entre la idolatría y la inmoralidad sexual. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Israel tuvo una orgía, toda a causa de la idolatría. El pueblo de Israel, fíjese nada más, el pueblo de Israel que había sido sometido en Egipto, que les habían quitado la paja para hacer ladrillos. No sé si ustedes saben cómo se hace el adobe. En el pueblo de mi mamá, las casas se hacen de adobe, entonces se hace con tierra y precisamente se le echa paja para que el adobe no se rompa. Hacerlo sin paja es prácticamente imposible, porque una vez que se seca, a la hora de sacarse del cajón se rompe. Entonces a los israelitas les quitaron la paja para que trabajaran más, y su servidumbre era durísima, y eran esclavos, y salieron de Egipto. Vieron cómo Dios hizo 10 señales para salir de Egipto, y los iban persiguiendo los egipcios, y llegaron al Mar Rojo y pudieron cruzar. Vieron cómo el mar se abrió y cruzaron por el medio del mar, y cuando quisieron los egipcios cruzar el mar, Dios cerró el mar para que ya no los persiguieran, y vieron los grandes milagros de Dios. Y cuando llegan al Sinaí y Moisés sube a la montaña a recibir los 10 mandamientos, ellos sencillamente dicen: Moisés está tardando, sácanos a nuestros dioses, le dicen a Aarón, y Aarón rápidamente les pide oro y hace un becerro de oro, y se entregan a la idolatría. Y estos, hermanos, caemos en la idolatría porque no tenemos una relación profunda con el Señor, porque nuestra relación con Dios es muy superficial. Israel no había cultivado su andar con Dios, no había profundizado en su andar con Dios. Creían que Dios estaba muy lejos, pertenecían al pueblo, eran del pueblo escogido, del pueblo que había sido sacado de Egipto, pero simplemente no habían cultivado su relación con Dios. Si no cultivamos nuestra relación con Dios, hermanos, si no profundizamos en nuestra relación con Dios, esto nos hace caer en la idolatría.
Y hermanos, la idolatría no se refiere a que usted tenga imágenes. La idolatría se refiere a tener dioses en nuestra vida. Cualquier cosa que esté entre usted y Dios, cualquier cosa en su vida que tenga una prioridad sobre Dios, eso es un ídolo en su vida. Puede ser su trabajo, pueden ser sus hijos, puede ser su propia familia, su negocio, cualquier cosa que sea que esté por encima de Dios. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El materialismo, hermanos, es idolatría. El materialismo, hermanos, es idolatría. La avaricia es idolatría. Y es idolatría. Sí, hermano, usted no tiene pegado un monigote, ¿verdad? Usted no tiene pegado una estatua, un santo o lo que sea, al cual le adore y le pone una veladora. Pero sus bienes materiales, nada más les falta que les ponga usted una vela para adorarlos. La avaricia se relaciona con la idolatría. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es, ¿qué dice? Idolatría. Y hermanos, no es solo las posesiones materiales, como yo les digo. Es ese culto al yo, es ese culto a lo mío, a quién soy, es ese culto a mis derechos, es ese culto a lo que me merezco. Lo que se interponga entre usted y Dios es un ídolo. Lo que usted esté codiciando, hermano, lo que usted esté codiciando en lo material, algún carro, en la casa, un negocio, lo que anuncian en la tele, o lo que usted codiciando que no es material, el éxito, su carrera, la fama, todo eso es idolatría. Y no es que esto sea malo, hermano. El asunto es si usted lo pone por encima de su relación con Dios. Es justo que usted tenga un carro, una casa, un negocio. Es justo que usted quiera tener éxito, tener una carrera. Es justo, hermano. Siempre y cuando Dios sea el primer lugar en su vida. Si esto se convierte en lo primero en su vida, antes que Dios, usted ya tiene un ídolo. El primer mandamiento que recibió Moisés estaba allá arriba recibiendo los mandamientos, y el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos hablando de Israel, hermano. Hoy hablaríamos de la iglesia, de cristianos salvados que asisten a la iglesia, de maestros que damos clases, de líderes de esta iglesia que somos idólatras. Déjeme decirlo de esta manera, porque nos adoramos a nosotros mismos. Porque nos adoramos a nosotros mismos. Y usted no me diga, hermano, por favor, no me diga que esto no podemos hacerlo nosotros. No me diga que nosotros no podemos caer en la idolatría. Es lo más sencillo de esta tierra que nosotros caigamos en idolatría. Primera de Juan 5 del 18 al 21 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjese, estamos hablando de cristianos renacidos, no practica el pecado, peca, pero no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, somos de Dios, está hablando de cristianos, que somos de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de cristianos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo termina su carta. Fíjense lo que está diciendo. Nos está recordando quiénes somos, que somos cristianos, que somos nosotros hijos de Dios, que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Y termina en el versículo 21: hijitos,
guardaos de los ídolos. Amén. La única recomendación que Juan nos da al final de su carta, después de hablarnos de la seguridad de la salvación, durante toda su carta es: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A mí me dice, hermano, que sí es una advertencia seria, porque con mucha facilidad puedo caer en la idolatría. Puedo amar algo más que a Dios. Cualquier cosa, tengo el peligro de amarlo más que a Dios. Somos seres humanos y siempre, hermano, podemos caer en la idolatría. Segundo peligro, la inmoralidad. Segundo peligro, la inmoralidad. Estamos hablando de cuatro peligros del materialismo que nos pueden hacer quedar en el desierto. La inmoralidad. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire, hermano, si nuestro enfoque es materialista, es muy fácil llegar a la inmoralidad. Es muy fácil llegar a la inmoralidad. Déjeme decirle algo, y lo que le voy a contar, por favor no me malentienda, no estoy diciendo que el dinero sea algo malo. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es simplemente una herramienta de intercambio. Eso es el dinero. El dinero no tiene un juicio de valor, ¿ok? El dinero no es malo, ni es bueno. Es una herramienta de intercambio. Puede ser malo según el uso que nosotros le demos, o puede ser bueno según el uso que nosotros le demos. Es así de simple, ¿ok? El amor al dinero es lo que siempre condena la Biblia. Pero siempre el enfoque materialista nos puede llevar a la inmoralidad, ¿no? Yo tenía un amigo, y lo he visto vez tras vez en mucha gente, pero les voy a dar un amigo. Cuando íbamos en la secundaria, pues era una familia igual a la mía, ¿no? Clase media, nuestros padres trabajadores que vivían y trabajaban muy duro para darnos lo necesario, pero el papá de mi amigo puso un negocio y le empezó a ir muy bien, y de repente empezó a hacer mucho dinero este señor. Le empezó a ir muy bien. Y lo primero que hizo fue poner 3 casas a 3 mujeres. Fue lo primero. En cuanto tuvo dinero, le puso casa a una señora, luego casa a otra, porque yo con mi amigo íbamos a repartir las mensualidades, ¿no? Entonces le daban así un paquete de billetes, y entonces íbamos a una casa a repartir la quincena, íbamos a otra que repartir la quincena, íbamos a la tercera a repartir la quincena. El dinero no, hermanos. Nuestro enfoque materialista es muy fácil que nos lleve a la inmoralidad. Con mucha facilidad nos lleva a la inmoralidad. Porque el enfoque materialista es un enfoque en mí mismo, en mis placeres, en mis gustos, en lo que a mí me llena. Y Pablo aquí se está refiriendo a algo que pasó en Números 24. En Números 24 nos habla de la rebelión de Coré. Números 25, me estoy equivocando. Números 25, resulta que los hijos de Israel andaban por el desierto, y de repente vieron a las hijas de Moab, y las vieron guapas, a extranjeras, y entonces dijeron: oigan, pues las hijas de Israel están guapas, ¿no? ¿Y qué creen que hicieron? Se fueron a fornicar con ellas. Pero lo más curioso es que primero las vieron, después fueron y actuaron a fornicar con ellas, y terminaron adorando sus ídolos. Números 24, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Números 25.
Números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El pueblo vio mujeres bonitas, el pueblo se acercó a fornicar, se las llevó con ellos mismos y de poquito también estaban adorando sus ídolos. Ese es el problema de la inmoralidad. Es idolatría, hermanos. La inmoralidad sexual es idolatría. Es la idolatría de mí mismo. Y dice, si siguen leyendo Números 25, verán que Dios mató en ese día 24,000. Pablo dice 23,000. No hay contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones en la Biblia. Pablo dice que en un día cayeron 23,000. Números dice que la mortandad en general quiere decir que en un día murieron 23,000 y 1,000 murieron en los días subsecuentes. En ese momento por la inmoralidad murieron 23,000 en un día. Pero pensemos, hermana, ¿cuánta gente muere física y espiritualmente a causa de la fornicación? ¿Cuánta gente muere física y espiritualmente a causa de la inmoralidad? El aborto es una consecuencia de la inmoralidad, hermanos. Mueren miles de niños todos los días a causa de la inmoralidad del ser humano. Hay niños abandonados a causa de la inmoralidad. Hay enfermedades que matan a las personas a causa de la inmoralidad. Hay muchas formas de muerte, hermanos. La inmoralidad destruye hogares. La inmoralidad destruye personas, destruye familias. La inmoralidad causa muerte. Este pecado hace morir personas. ¿Cuántas iglesias se han destruido por la inmoralidad de sus líderes? Todos hemos sabido de lugares, de iglesias que han muerto literalmente por la inmoralidad de sus líderes. La inmoralidad trae muerte. Este pasaje también nos enseña que debemos vigilar mucho con quién andamos. Nadie me puede decir que yo puedo andar entre lobos sin aprender a aullar. Eso es una mentira, hermanos. Jóvenes o adultos o hombres grandes, tarde o temprano aprenderemos de con quién andamos. Esto no quiere decir que usted no tenga amigos en el mundo. Esto no quiere decir que usted rompa relaciones con la gente del mundo, porque si no, ¿a quién le predicamos? Esto quiere decir con quién andamos. Fíjese bien la palabra que le estoy usando. Con quién caminamos todos los días. Debemos de andar con el Señor. Debemos de caminar con el Señor. Debemos de caminar con nuestros hermanos en la fe. Pero cuidar con quién andamos en el mundo. Tercer peligro, la inmadurez. La inmadurez. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y perecieron por las serpientes. Aquí Pablo se refiere a lo que sucedió ahí en Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjese la palabra que usa nuestro Señor. Y se desanimó el pueblo por el camino. Podría ser, y el pueblo se cansó, se fastidió, se desanimó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo se cansó de las realidades de la vida cotidiana y se desanimó y comenzó a murmurar y a quejarse de Dios y de Moisés por la inmadurez de sus vidas. Por la inmadurez de sus vidas. Dios envió serpientes. Mire, hermano, dice que Dios envió serpientes ardientes. Aunque no hubieran sido ardientes, de todos modos, qué horror, ¿no? Imagínense. Sigue diciendo ahí en Números, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Moisés hace una serpiente de bronce. El pueblo en su inmadurez, hermanos, el pueblo en su inmadurez comenzó a murmurar, fíjense nada más, de Dios. Nosotros podemos ser muy maduros cuando está todo bien, hermanos. Podemos actuar maduramente cuando está todo bien. Podemos actuar correctamente cuando está todo bien. Nuestra verdadera madurez se revela cuando las realidades de la vida se hacen presentes. Nuestra verdadera madurez se revela cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando estamos fastidiados, cuando los problemas nos rebasan. Ahí es cuando entonces demostramos y vemos si realmente tenemos madurez en nuestra vida o si no. Ahí es cuando la madurez y nuestro caminar cercano con el Señor se va a hacer evidente. Allí vemos que tanto comunión tenemos con el Señor. Porque inmediatamente murmuramos contra Dios. Inmediatamente murmuramos contra Dios. Me estaba platicando mi esposa de alguien que se casó con un cristiano, una cristiana. De repente perdieron una niña y esta persona se enojó con Dios. ¿No? Se enojó con Dios. Dejó de ir a la iglesia y simplemente se enojó con Dios. Eso no revela más que nuestra inmadurez. Le reclamamos a Dios: Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo no tengo lo del hermano fulano? ¿Por qué me va mal en tal lugar? ¿Por qué no me va mal? Y es una queja cuando las realidades de la vida se presentan. Y perdóneme, hermano, nadie le prometió a usted, ni a mí ni a nadie, que no tendríamos problemas. Nadie nos prometió una vida planita. Claro que vamos a tener problemas, tribulaciones, angustias. Por supuesto que las vamos a tener. Y nos vamos a sentir cansados y fastidiados y desanimados. Y ahí es cuando nuestra madurez se va a revelar. Es muy hermoso el cuadro que aquí se presenta. Siempre en la Biblia la serpiente es un tipo del pecado, un tipo de Satanás, un tipo de la maldición, una representación de la maldición. Y entonces por este pecado estas serpientes mordían al pueblo y morían. ¿Qué es lo que pasa cuando el pecado nos muerde en nuestras vidas y morimos espiritualmente? Cuando el pecado nos muerde, y entonces tenemos que irremisiblemente estar muertos por ese pecado. Y entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta en alto, y cualquiera que fuere mordido y viera a la serpiente se va a salvar. Y esa serpiente es una representación de nuestro Señor Jesucristo.
La serpiente se representa a Satanás y al pecado. La serpiente de bronce representa a nuestro Mesías, al Señor Jesucristo. Y cualquiera me podrá decir, pero ¿por qué una serpiente representa? Cristo es el Señor. ¿Por qué una serpiente? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto, hermanos, es el Evangelio. Que habíamos sido mordidos por la serpiente del pecado, que tenemos que morir espiritualmente en una eternidad en el infierno irremediablemente, pero que Cristo fue hecho pecado por nosotros, fue levantado en una cruz, y cualquiera que mirare a esa cruz y volteare a él, será salvo. Esto es el Evangelio, hermanos. Este pequeño pasaje de Números es el Evangelio. Esto fue por la inmadurez de Israel. El inmaduro, ¿sabe qué pasa? Siempre quiere más. El inmaduro siempre quiere más. Nada es suficiente. Nada es suficiente. El inmaduro quiere más y más y más. Y si Dios le diera todas las riquezas de la tierra, el inmaduro se sentiría incompleto y querría más. A veces pienso que Dios no nos da más por nuestra inmadurez. A veces pienso que Dios no nos da más bendiciones por esa inmadurez. Porque sabe que si nos diera más, pediríamos más. No seríamos agradecidos. No estaríamos contentos con lo que Dios nos da. Y pediríamos más. Y estaríamos descontentos. Y más, y más, y más. Y las consecuencias, hermano, es una plaga de serpientes. Pablo dice en este pasaje, ni tentemos al Señor. ¿Sabe qué es no tentar a Dios? Es no abusar de su gracia. Israel llevó a Dios al límite. Israel llevó a Dios al límite. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Hermanos, ya tenemos la salvación. Dios nos ha sacado de Egipto. Dios nos ha sacado del mundo. Dios nos ha sacado del pecado, de la muerte y del infierno. Nos ha dado una salvación completamente gratuita y nos ha dado las bendiciones que tenemos. ¿Y sabe qué, hermanos? No estamos contentos. Y tentamos la gracia del Señor. Y con todo eso, usted y yo a veces pensamos, bueno, voy a hacer esto que está mal, ya después le pido perdón a Dios, ¿verdad? Dios me perdona. Y hermanos, sí, Dios lo perdona. Además, Dios ya lo perdonó. En la cruz del Calvario Dios ya lo perdonó. El perdón ya lo tiene. Pero le voy a decir algo, hermano, las consecuencias no. Y las consecuencias son graves muchas veces. Usted puede ser perdonado de su pecado, pero cuidado, hermano, no tiente a Dios. No tiente a Dios. No lo tentemos, porque las consecuencias de nuestro pecado tienen efectos eternos. Efectos eternos. Dios nos perdona, pero las consecuencias tendrán que llegar a nuestras vidas. Cuarto peligro, la ingratitud. Cuarto peligro, la ingratitud. Ni murmuréis, dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora sí, hermano, esto fue la rebelión de Coré. Allí en Números 16, versículo 1, no lo lea, hermano, se lo voy a platicar porque vamos a leer otro pasaje. Resulta que se levantó Coré y sus parientes, ¿no? Y entonces quisieron dividir a la iglesia, quisieron dividir Israel. Se levantaron a decir,
Coré y sus paisanos, ¿y quién es ese Moisés? ¿Por qué no se está dirigiendo él? ¿Quién lo nombró? ¿No? ¿Quién lo nombró? Y el otro tal Aarón, ¿quiénes son? ¿Quién les dio el derecho? ¿Quién los nombró? Yo no, dice, habrá dicho Coré, no, yo no dice la Biblia, pero yo creo que Coré dijo, yo esos tipos yo no los nombré, no, yo no los, ¿cómo se llama? Yo no los nombré. Es más, no deben de estar allí. ¿Por qué están allí? Es más, vamos a reunirnos a ver si los sacamos, porque yo creo que ese no debe de ser el liderazgo, ¿no? Así le hizo Coré, ¿eh? Es más, vamos a reunir a sus parientes y ¿saben qué? Yo creo que vamos a hacer una asamblea y vamos a votar para sacarlos, porque yo creo que Dios no los llamó a ellos. Y entonces Dios se enojó terriblemente contra este pueblo y los destruyó a Coré y a sus parientes. Dice la Biblia que la tierra se abrió y los tragó vivos a toda la familia de Coré, que fueron 250 personas a quienes la tierra se los tragó vivos por esta rebelión en contra del liderazgo que Dios había establecido en Israel. Mire, hermano, le voy a decir algo, y esto es un paréntesis en esta predicación, y no porque el liderazgo seamos algo especial. Usted puede atentar contra el liderazgo de su iglesia. ¿Y sabe qué, hermanos? Al liderazgo de su iglesia lo defiende Dios. Cuando hablan de mí y me dicen, de veras me es intramuscular. A veces oigo porque tal vez sea un error que se esté cometiendo, pero realmente no me importa mucho porque quien me defiende es Dios. Cuando hablan de mí, ¿no? O cuando dicen de mí, ese no es pastor, yo no lo reconozco. Está bien, Dios me defiende. Pero hermano, esto no se los digo porque yo sea pastor. Cuidado con eso, hermanos. De veras, cuidado. Cuidado. Dios no toma por inocente a quien ataca el liderazgo que él ha establecido. Si Dios no me ha establecido, hermanos, Dios me va a sacar de aquí con una patada. Despreocúpese. Si Dios no me ha establecido, Dios me va a sacar de aquí con una patada. Así es que despreocúpese si usted cree que yo no soy el pastor de esta iglesia. Despreocúpese. Tarde o temprano Dios me va a sacar de aquí con una patada. Pero cuidado, hermanos. Yo mismo cuidado de atentar contra el liderazgo de mi iglesia que Dios ha establecido. Porque Dios no nos va a tomar por inocentes. Y esta es la enseñanza de la rebelión de Coré. Cierro el paréntesis. Y no porque yo sea el pastor, hermanos, de veras. No porque yo sea, es porque le amo. Porque le amo. La tierra se traga a 200 familiares de Coré. Y entonces el pueblo dice: oye, Moisés, tú estás matando al pueblo. O sea, ahora le echaron bronca al pobre de Moisés. Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Sí fue así? No. Qué ingratos, déjeme decirle. Qué ingratos este pueblo. Esto es ingratitud. Se levantó alguien, atentó contra Israel, atentó contra el liderazgo de Israel. Dios lo castigó. Dios enjuició a esos que se levantaron. Y entonces el pueblo va contra Moisés. Óyeme, Moisés, tú estás matando al pueblo de Israel. No puede ser. Casi ni lo puedo creer. Casi ni lo puedo creer, hermanos. Un pueblo ingrato. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, fíjense, se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube
lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y entonces fíjense, con Coré mató 250. Ahí se hicieron enojar a Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo. Fíjense, el pueblo se levanta en contra de Moisés y Aarón. Voltean a ver, la nube está sobre el tabernáculo. Moisés dice, no, ya el Señor, ahora sí hicieron enojar al Señor. Y entonces Moisés y Aarón van al tabernáculo de reunión y Jehová habla a Moisés diciendo, dice, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Un cuadro del Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Aquí Moisés es como el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, poniéndose entre el juicio de Dios y nosotros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso y pon en el fuego, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Le dijo Aarón, como dicen en mi pueblo, pélate Aarón ahorita, agarra incienso, agarra fuego, pon incienso y haz expiación por el pueblo, porque esto va a haber mortandad. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Fíjense, se habían levantado contra Moisés y Aarón los malagradecidos, y todavía Moisés los va a rescatar, déjeme decirlo. Y los que murieron en aquella mortandad, fíjense, con Coré 250, y los que murieron con aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, a estos 14,700 súmele 250. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Qué falta de gratitud este pueblo. Se levantan unos del pueblo, atentan contra el pueblo, atentan contra la congregación de Israel, quieren dividir a la congregación, quieren establecerse como sus líderes en lugar de Moisés, Aarón, que Dios había levantado, y todavía murmuran en contra de Moisés. Murmuramos, hermanos, de Dios. Murmuramos de nuestros hermanos cuando el Señor nos ha rescatado del pecado y del infierno. ¿Y sabe por qué? Solo porque queremos más. Nos quejamos de lo que Dios nos da. Nos quejamos de lo que Dios hace. Nos quejamos de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y murmuramos contra Dios porque no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, no estamos contentos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no estamos contentos con lo que hace nuestra iglesia, no estamos contentos con lo que hace el pastor, no estamos contentos con lo que hace el liderazgo, y estamos murmurando contra Dios y contra nuestros hermanos. Y hermano, como le dije, Dios no va a tomar por inocente al que haga esto. ¿Por qué? Porque no estamos contentos. Porque no nos gusta. Porque pienso que Dios se equivocó. ¿Cómo yo, que soy tan importante y tan bonito y tan bello y tan especial, me tiene con estas porquerías que me da? Casi le decimos. Hermano, Dios lo ha salvado del pecado y del infierno, de ese de santos. Dijera mi abuela. Es fácil leer estos ejemplos, hermano. Leemos estos ejemplos y casi decimos, ay, estos judíos tan tontos, de veras, ¿que no entendían? Si yo hubiera visto el mar rojo abrirse, si yo hubiera visto, no hombre, yo hubiera sido un súper cristiano en esos días. No, hermanos, es para nuestra advertencia. Y Dios y Pablo lo puso para nuestra advertencia, porque cualquiera de nosotros, hermano, cualquiera de nosotros podemos caer en estos 4 peligros. Cualquiera, hermano, cualquiera. Cualquiera de nosotros podemos caer en estos 4 peligros. Estos son 4 peligros mortales que debemos evitar. Peligros
del materialismo, peligros del egoísmo, peligros del yo en nuestra vida. Lo que debemos hacer, hermanos, es ser sabios y apropiarnos de la gracia de Dios. Es de lo que hablan los siguientes versículos. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Apropiarnos de la gracia de Dios, hermano. Nos debemos de apropiar de la gracia de Dios y aprender del pasado, aprender de los errores de Israel, entender que nosotros también podemos caer y dejar a un lado nuestro orgullo y atender lo que dice el versículo 12, no pensar que ya no somos capaces de caer en estos peligros. No piense que no somos capaces de caer en estos peligros. No piense que esto no nos puede suceder a nosotros, porque el versículo 12 nos advierte así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted piensa que no puede caer, hermano, cuidado, tal vez está a la puerta de caer en cualquiera de estos peligros. A la puerta de caer en cualquiera de estos peligros. Así que si piensa alguno estar firme, mire que no caiga. Versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la aplicación práctica, hermanos, de toda la predicación. Es un versículo muy práctico que tiene 3 partes muy prácticas. Primero, la situación suya no es única, hermano. Su situación, su sufrimiento, sus problemas, sus bendiciones no son únicas. Usted no es un caso especial, yo no soy un caso especial. Nosotros somos infieles, Dios es fiel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay quien en consejería me dice, uy, pastor, es que usted no sabe. No, sí sé, hermano. A veces me da un poco de risa porque los hermanos vienen con problemas y yo ya pasé por allí. De una o de otra manera yo ya pasé por allí. O pasé allí en carne propia, o pasé allí a través de las páginas de la Biblia. Pero ya pasé por allí, hermanos, porque ninguna tentación que usted y yo tengamos es sobrehumana. Es humana. No es especial. Segundo, podemos resistir. Podemos pasar por las tentaciones y por las pruebas en el poder de Dios. Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir. Quiere decir que por muy grande que sea su problema, por muy grande que sea su tentación, por muy grande que sea el asunto por el que usted está pasando, Dios sabe hasta dónde puede usted resistir y seguramente le mandó o permitió en su vida algo que usted puede resistir. Y tercero, porque Dios nos da la salida para soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos del ejemplo de Israel. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos del ejemplo de Israel. Y que con humildad entendamos que somos débiles y propensos a caer en estos pecados, en estos peligros que nos dejarán postrados en el desierto si caemos en ellos. Y que aun y cuando seamos tentados, la gracia de Dios nos acompaña y nos da la salida de esta. Y que tenemos su gracia también para acercarnos y arrepentirnos y pedir perdón y seguir caminando hacia la tierra prometida. Confiemos en el Señor y caminemos hacia la tierra prometida, porque allá es el único lugar donde está la verdadera vida bendecida en Cristo. La vida completamente consagrada y entregada a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias, Padre, por estas advertencias que tú nos haces en tu palabra. Gracias, Padre, porque son tan claras estas advertencias, tan sencillas de entender, tan prácticas de aplicar en nuestra vida, Señor, que lo podemos hacer ya. Vivir, Señor, cuidándonos de estos peligros en los que podemos caer. Padre, que tú destierres de nuestras vidas nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra idolatría, nuestro materialismo, Señor. Que aprendamos a vivir una vida contentos con lo que tú nos has dado, contentos con lo que tú has traído a nuestras vidas, contentos con lo que tú has hecho. Y que podamos entregarnos completamente, Señor, a ti, en cuerpo y en alma. Que podamos ser criaturas completamente entregadas a ti. Y que podamos caminar hacia la tierra prometida, hacia la vida llena de bendiciones que tú nos has prometido. Hacia la vida abundante, Señor, que tú tienes delante de nosotros. Y que podemos llegar y vivir en ese lugar, Señor. Y no quedar postrados en el desierto, como tú nos adviertes, sino pasar por ese desierto y llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Y que, Padre, caminemos contigo todos los días en esa relación profunda entre tú y nosotros. Nos ponemos de pie para despedirnos. Y, Padre, que tú seas en nuestras vidas, Señor, el primer lugar de nuestras vidas. Ahora, Señor, que tu amor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión con tu Espíritu Santo sea con nosotros ahora y por siempre, Señor. Amén.